Hola a todos otra vez, aquí estamos con la segunda mitad del proceso de modelado de la AER9, las grabaciones del webinar que hicimos en febrero de 2017, en las que hicimos el proceso de modelado de este arma completo, ¿no? Y en directo. Así que aquí seguiré, como en la primera parte, comentando un poco por encima lo que está pasando o algunas cosas curiosas sobre este proceso, ¿no? Como os podéis imaginar, es un proceso bastante lento, bastante tedioso. Veis que hay que retocar muchas cosas y demás, pero es un precio que digamos que hay que pagar para obtener resultados increíbles, ¿no? Es decir, si queremos que nuestro modelo nos podamos acercar a él cuanto queramos y poder simplemente tocarle a un botón para aumentar el número de subdivisiones y que todo funcione a la perfección, entonces pues tenemos que pasar por este trabajo, ¿no? Podríamos modelarlo en más baja resolución, podríamos falsear ciertas cosas, podríamos utilizar las herramientas de creasing para resaltar algunas esquinas, y esto funcionaría bien a cierta distancia, pero cuando nos tenemos que acercar, si la malla no tiene suficiente definición, se va a notar, ¿no? Y ahí es donde entra la ventaja de las subdivisiones, porque las subdivisiones nos permiten que según la distancia a la que estamos del modelo, podamos tener más o menos densidad, pero siempre teniendo resultados suaves y bien definidos. Pero esto también conlleva, por supuesto, una dificultad, que es la de trabajar la malla para que reaccione bien cuando añadimos las subdivisiones. Aquí, por ejemplo, esa pieza delantera del arma, que tiene ese cilindro saliendo por el lateral derecho superior, es una pieza que no estoy muy contento de cómo quedó. ¿Vale? Y por eso añadiré unos vídeos sobre el proceso de limpieza de este modelo, porque, pues bueno, aquí estábamos ya en una sesión, no sé si una de las últimas sesiones posiblemente, era muy tarde, y la verdad es que, pues bueno, fue un proceso muy lento, estaba muy cansado y la verdad es que al estar en directo, a veces la presión de tener gente mirando y no querer pasarse 2 horas solucionando una zona que es un poco conflictiva, pues a veces todo esto hace que tomemos decisiones que no son las adecuadas, ¿no? Si tuviera que hacer esto otra vez, lo haría de otra manera, siguiendo un proceso mucho más limpio, pero bueno, lo importante es que el resultado, cuando lo vemos subdividido, queda bien, si bien la topología no es todo lo limpia que podría ser, ¿no? Estamos creando algunos loops para añadir algunos detalles más. Y ahí tenemos suerte porque esos detalles están en las zonas lisas de este objeto, las zonas planas, y añadir detalles en zonas planas es siempre mucho más fácil, ¿no? Para las zonas curvas, cuando tenemos esquinas en zonas curvas, es decir, cuando tenemos que introducir algún detalle, siempre causa problemas por el hecho de que pues, la curvatura necesita una densidad más o menos constante desde el principio al fin de la curva, y si por el medio tenemos que añadir detalles y añadir más densidad en alguna zona, vamos a romper esa curvatura, ¿no? Entonces hay que trabajar esas zonas con extremo cuidado. Ahí podéis ver, por ejemplo, que en esas esquinas estamos, pues básicamente haciendo cortes alrededor de la esquina y cerrando los loops alrededor de esa curva. Es un poco difícil de explicar así sin que lo veáis, ¿vale? Pero en las grabaciones en tiempo real sí se puede ver este proceso. Eso que he hecho ahí muy rápidamente lo voy a comentar, ¿vale? Aunque se haya visto muy rápido. Y es un truco muy útil que usamos muchas veces, que es que cuando queremos hacer un loop cut con control R, pero queremos que ese corte vaya solamente desde un polígono hasta otro polígono concretos y que no se nos extienda por toda la malla, lo que hacemos es ocultar, pulsando la tecla H, el polígono que está antes del principio y después del final. De esta manera, cuando hacemos el loop cut, el corte solo va a llegar a esas caras que tenemos ocultas, porque las herramientas de modelado no afectan a las caras que están ocultas. ¿Vale? Entonces, de esa manera, muy fácilmente, podemos delimitar hasta dónde va a llegar ese corte, ¿no? Aquí, para esas piezas de la parte frontal del arma, utilicé instancias, de manera que, como veis, son, si no me equivoco, 8 piezas distintas, y esas 8 piezas
parten de dos instancias, ¿no? Unas para las que están vertical y horizontal y otra para las que son diagonales, que son un poco más largas. Entonces, esto me permite, si tengo que hacer alguna modificación, modificar solamente una de esas piezas y las otras tres, perdón, que están instanciadas, van a replicar esos cambios en tiempo real. Y aquí os voy a decir un pequeño truco. Y es que a veces cuando estamos trabajando en un modelo, si tenemos una instancia, no nos está mostrando Blender en tiempo real los cambios que estamos haciendo hasta que no salimos del modo edición. Bueno, esto, la única manera de sortearlo, por desgracia, es que, al menos por ahora, Blender no soporta que las instancias se actualicen en tiempo real cuando tienen modificadores asignados, ¿vale? Con lo que si tenemos, por ejemplo, un modificador de subdivisiones, pues no nos va a dejar visualizar esos cambios en tiempo real. Tendremos que tener el modelo sin modificadores para que se actualice en tiempo real. Bueno, aquí seguimos corrigiendo esas partes. Esta fue una parte que dio bastante guerra, porque a esta altura, después de haber hecho el modelo, descubrimos que había unos detalles que no contábamos con ellos. Esto es un problema normalmente y aquí puedo decir que fue seguramente generado por el cansancio que tenía en estos momentos ya después de tantas horas modelando, pero sí ocurre que muchas veces por no hacer un análisis exhaustivo antes de empezar a modelar, luego ocurre esto, ¿no? Que después de que ya hemos hecho el modelo, descubrimos que había un detalle con el que no habíamos contado, eso cambia el plan por completo y a lo mejor la topología con la que hemos trabajado no contaba con tener que definir esas zonas y nos va a suponer un gran trabajo extra, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la preproducción, el análisis previo, es muy importante antes de modelar una pieza. Pero bueno, a veces irremediablemente pues tenemos errores o no hemos visto una forma, o sobre todo en formas complejas pasa mucho que cuando llegamos a esa parte, una parte que se complica, empezamos a ver detalles que parecían no estar ahí antes, ¿no? Cuando es una zona compleja es muy fácil que durante el proceso de modelado nos encontremos con que algo no funciona o algo no encaja y entonces empezamos a analizar más detenidamente y encontramos cosas que no habíamos visto. Esta es una pieza que posiblemente os estéis preguntando por qué he tenido que añadir tanta densidad a ese cilindro, ¿no? Podríamos haberlo hecho mucho más sencillo con unos cuantos polígonos, pero he añadido un montón de ellos. ¿Por qué lo he hecho? Bueno, lo he hecho porque ese polígono luego, esta pieza va a tener un cierto grosor, ahora lo veréis en un momento. Para aquí estaba utilizando las herramientas de Grid Fill para rellenar cuadrículas, que no nos dan un resultado del todo limpio muchas veces, pero cuando se trata de una forma plana que no supone un problema, pues eso no va a ocurrir nada, ¿no? Bueno, aquí estáis viendo que le estoy dando grosor a esta pieza y ahora veréis por qué esa pieza tenía tanta densidad. Y es que en los laterales tiene una serie de salientes y, como ya digo, cuando tenemos esquinas mezcladas con la curvatura necesitamos mucha densidad para no destrozar la curvatura, ¿no? Entonces ahora veréis que añadiremos esos salientes fácilmente gracias a que tenemos pues, un nivel de densidad bastante amplio, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Explicando un poquito cómo funciona la topología. Arreglando un poco esos bordes. Y ahí nos queda un resultado perfecto. Pero siempre, cuando tenemos detalle en una curvatura, necesitamos que toda la curvatura tenga una densidad similar. De lo contrario, en vez de una curva vamos a tener una especie no sé cómo denominarlo, pero una especie de curva que tiene algunas esquinas marcadas, ¿no? Los cambios de densidad hacen esto, debido a, pues bueno, uno de los primeros conceptos que vemos en el curso de modelado es precisamente los temas de la densidad y la tensión poligonal, ¿no? Entonces, pues sabemos que cuanta más densidad, menos tensión poligonal, ¿vale? Al suavizar la malla, el resultado se va a quedar muy cerca de la malla original, pero cuando tenemos poca densidad hay mucha más tensión poligonal, ya que los vértices tiran del resultado suavizado y en vez de una esquina, por ejemplo, se nos queda una curva. Entonces, esto hace que cuando estamos definiendo una curva, necesitamos que toda la curva tenga una densidad similar para que la curva sea limpia, irregular y suave, ¿no? De lo contrario, si tenemos en algunas zonas de la curva
más vértices que en otras, pues en esos vértices va a haber menos tensión poligonal y entonces el suavizado que nos produce el modificador de subdivisiones no va a ser igual a lo largo de toda la curva. Este es un error muy común que hay en muchos modelos de gente que no está experimentada con este tipo de modelado y pasa mucho también, sobre todo, a la hora de que hemos hecho una curva y después de haber hecho la curva necesitamos añadir un pequeño detalle, entonces tenemos que añadir densidad. Esto es por falta de previsión, por un lado, ¿vale? Ya que si sabemos que vamos a tener un detalle en una zona concreta de una curva, podemos añadir la densidad a esa curva antes de hacer ese detalle, de manera que toda la curva tenga ese nivel de densidad. Pero hay otros momentos en los que pues nos pilla por sorpresa, ¿no? Y simplemente añadir un loop cut, por ejemplo, en mitad de una curva o cosas así, esto normalmente en este tipo de modelado tan preciso no es aceptable. Nos va a romper la curva, ¿no? Bueno, aquí añadiendo algunos pequeños detalles. No recuerdo exactamente cuántas piezas tuvo este modelo al final, pero varias decenas. De eso estoy seguro. Lo bueno de tener tantas piezas es que, pues bueno, aunque el proceso se puede hacer largo, en este caso fueron unas 20 horas, pues nos da la posibilidad de ver un montón de técnicas y un montón de formas diferentes, ¿no? Que era por lo que este proyecto me parecía interesante en un principio. Eso también hay que tener en cuenta que aunque fueron 20 horas en las que yo estaba explicando en tiempo real lo que iba haciendo, hubo preguntas de asistentes, con lo cual el tiempo real, si no hubiera que estar explicando, si fuera trabajo de estar concentrado solamente y exclusivamente en el modelado, seguramente hubiera sido mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser un modelo con mucha definición, con mucho detalle, hay que trabajarlo muy cuidadosamente y con paciencia y inevitablemente va a ser un proceso bastante largo, ¿no? Pero bueno, así tenéis un montón de material para, para ver detenidamente. Ahí estamos haciendo algunos pequeños cambios. Aquí estamos utilizando una curva para definir el cable que cruza el arma por la parte superior. Es un cable y lo bueno que tiene Blender con los cables es que lo podemos hacer muy fácilmente con curvas. Podemos hacer que la curva luego, en vez de representarse como una línea, tenga un grosor y sea como un cilindro extendido a lo largo de una curva. También podemos, como he hecho aquí, crear realmente un cilindro, en vez de simplemente darle grosor a la curva, un cilindro, perdón, un círculo, y utilizar ese círculo como forma que va a deformarse a lo largo de esa curva, ¿no? Esto, pues bueno, hay un montón de técnicas que podemos utilizar para manipular las curvas y la verdad es que es muy interesante cómo funciona en Blender. Podemos cambiar el grosor de la curva, cambiar la rotación, cambiar, en fin, un montón de parámetros a lo largo de la curva, ¿no? Así que es muy interesante. Sí es verdad que la manera que tiene Blender de manipular curvas Bezier podría ser un poquito mejor, pero no obstante se pueden hacer cosas muy interesantes con ellas y sobre todo para hacer efectos de tuberías, cableados y demás, son una herramienta perfecta. Bueno, vemos que ya nos vamos acercando y lo que estoy dejando para el final es la joya de la corona, ¿no? Estoy dejando esa parte que está atrás de todo, pegada a la culata, porque tiene lo que llamamos la pieza de la campana, que ya veréis que es una pieza que da mucha guerra porque es una pieza que no se puede hacer con un método estándar. No hay ninguna manera de hacerla bien debido a la forma que tiene. Entonces, pues bueno, este tipo de cosas siempre suponen un reto. Bueno, y parece que me estoy ya centrando en esa pieza, así que en cualquier momento empezaremos. Aunque ahora estoy viendo otra pieza por ahí, no sé si al final en vez de hacer esa pieza, creo que aquí lo que ocurrió fue que nos quedaba todavía una o dos sesiones. Entonces lo que hice fue dedicarme aquí a unas piezas más pequeñas, ya que estábamos a punto de terminar una de las sesiones, entonces así pues la terminábamos rápido y la otra pieza que es más complicada la dejábamos para dedicarle una sesión completa, ¿no? Aquí volvemos a estar utilizando la simetría radial.
Y aquí por un pequeño error que cometí a la hora de crear la simetría radial, luego me tocó hacer muchos cambios uno a uno en todos estos lados. Bueno, cosas que pasan. Aquí estamos haciendo una proyección, ¿vale? Un knife project, creando una curva y proyectándola sobre otro objeto para realizar un corte, ¿no? Y este tipo de cortes, además, hicimos una explicación interesante porque este tipo de cortes cilíndricos, es decir, tenemos aquí dos cilindros que tienen radios distintos que se cortan, ¿no? Y esto siempre son formas que pueden resultar complicadas de conseguir. Y al colocar esta pieza también nos dimos cuenta, vale, aquí seguíamos explicando un poco el tema de los cortes cilíndricos, cómo poder hacerlos. En el curso de modelado hay varios vídeos dedicados al tema de los cortes cilíndricos, perdón, con diferentes situaciones que nos podemos encontrar y diferentes maneras de solucionarlas, ¿no? Siempre son complicados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos realizando ahí un corte manual, prácticamente, pero que nos da un resultado bastante bueno, ¿no? Y eso es una pequeña hendidura sobre la que cruza ese cable. Ves que mientras estoy modelando o a veces antes de modelar una pieza, continuamente estoy cambiando para echar un vistazo a las referencias, ¿no? Es muy importante siempre tener las referencias a mano para no perdernos, ¿vale? Sobre todo cuando estamos haciendo objetos complejos es esencial tener una referencia a la vista. Muchas veces, si intentamos hacerlo de memoria, pensamos que lo conocemos, pero la mayoría de los casos no es así. Aquí ya estamos empezando con esta pieza que es una de las más complicadas. Debido a esta forma concreta, esa especie de campana que se cruza con esa otra forma. Tenemos aquí curvas que se cruzan en momentos distintos de su curvatura y dos piezas que necesitan una definición diferente, ¿no? Aquí creo recordar que intentamos hacerlo de una manera más o menos decente, no dio resultado. Esto muchas veces lo que hace la gente en este tipo de casos es directamente dejarlo como está. O sea, coger el segundo modelo, cruzarlo ahí en mitad del proceso y adelante, ¿no? Pero esto aquí lo queríamos hacer bien y entonces hubo que hacer chanchullos, ¿no? Por ejemplo, intentamos probar varias cosas. Creo recordar que intentamos probar también hacerlo con retopo para ver si podíamos conseguir algo interesante. Pero bueno, esa campana tenía una complejidad y es ese agujero que estoy intentando hacer ahora. Es un agujero que es un detalle tan pequeño que necesitamos mucha densidad en esta pieza de la campana para realizar ese detalle, ¿no? Vale, ahí veis que de hecho lo había hecho en una copia, en una réplica del modelo para no estropearlo si había que volver atrás. Pero veis que ahora tenemos una campana muy densa y el resto del modelo no es tan denso. Entonces vamos a tener que hacer una transición entre las dos. Ahí, si no me equivoco, estaba intentando empezar a hacer una especie de retopo para ver si podíamos buscar una manera de hacerlo con una malla más liviana, pero pudimos ver rápidamente que no iba a dar resultado y que no iba a quedar bien, ¿no? Ahí estoy intentando limpiar un poquito algunos de los loops para hacer que esta campana sea menos densa, ¿vale? Aunque hay zonas en las que es inevitable, ¿no? Para ese agujero necesitamos mucha densidad. Y además, retocar cosas, retocar formas, curvas, es muy difícil. Es muy fácil que se nos vaya de las manos y que se rompa la curva. Entonces ahora aquí nos toca, al final, pues de esos bordes de la campana, extruir hacia los lados, ¿vale? Para encajarlo con la otra pieza. Pero ahora, en ese segmento que tenemos aquí, que imita la otra pieza, vamos a tener que hacer una transición entre los polígonos. Vamos a utilizar triángulos, vamos a utilizar engons. Ya dije que no había una forma correcta de hacer esto, porque son dos formas que se cruzan y son formas complejas. Entonces, veréis que voy a tener que hacer una transición para conseguir reducir los polígonos y hacer que desde la pieza de arriba hasta la de abajo, ahí lo tenéis, vayan confluyendo para poder unirlos en algún momento, ¿no? Aquí, básicamente, cuando estaba utilizando esos triángulos y esos engons, lo que estaba intentando hacer era
lograr, o sea, estaba intentando buscar un resultado que dentro de que en ciertas zonas iba a provocar artefactos, porque los n-gons y los triángulos al utilizar subdivisiones siempre lo hacen, pero dentro de que íbamos a tener esos artefactos, tratar de ponerlos en lugares donde el desastre sería menor, ¿no? O sea, aquí ya estamos en una situación en la que debemos buscar el mal menor. No hay forma buena de hacer esto. Y además aquí nos enteramos de una cosa, y es que parece ser que en las referencias había una parte que no estaba del todo alineada y la zona en la que encaja la granada no encajaba con esta pieza de la campana. Entonces tuvimos que hacer ahí un pequeño ajuste que no era ideal, pero bueno, a veces nos toca hacer ese tipo de cosas. Ahí tenéis el grid fill en acción. Muchas situaciones nos va a dar resultados muy buenos. Vale, ahí es donde estoy intentando reajustar esa especie de granada porque no está alineada con la campana. Creo que no había sido un error de... Bueno, aquí no sé por qué estábamos viendo cosas de Metal Gear. Posiblemente alguien hizo alguna pregunta. Pero bueno, aquí creo que el error no había sido tanto de las referencias, sino mío, porque había intentado encajar la campana y cuando encajé la campana realmente la coloqué en el punto donde encajaba bien con la otra forma y no en el punto en el que correspondía ponerlo, ¿no? No me puse a alinearla desde la vista frontal o trasera. Pero bueno, al final hicimos que aunque no es exacto, que parezca que está más o menos correcto, ¿no? Bueno, y ahora ya prácticamente solo nos falta esta parte trasera. Es que estoy ahí reutilizando algunos detalles para no tener que volver a pasar el trabajo. Estamos creando esa forma inicial para el borde. Creo que ahí tocó rehacer alguna cosa. No estaba funcionando correctamente. Aquí estaba tratando de preparar la malla para hacerla asimétrica. Conseguir que nos dé el resultado que estábamos buscando. Ya veis que para hacer formas que parecen súper sencillas, hacer que formen parte de una sola pieza es muy complicado, ¿no? Y lo que ocurre es que para conseguir modelos realmente detallados tenemos que hacerlo así. Bueno, ahí estaba explicando algo de por qué esa zona nos iba a dar problemas y por qué creo que finalmente opté por recolocar esa pieza de manera que no se cruzara en esa esquina, ¿no? Ahí estaba explicando otro método para hacer las subdivisiones. Utilizar las subdivisiones simples y luego limpiar los bordes que sobran. Un método curioso a veces. Y aquí otra vez estoy utilizando el mismo método que utilicé en la parte frontal, creando estas piezas y sacando instancias, ¿no? De manera que tenemos una pieza para las partes que están verticales y horizontales y otra para, creo que una, dos o tres piezas que son diagonales, ¿no? De esta manera, si necesito hacer un solo cambio, o sea, un cambio en estas piezas, con hacerlo en una de ellas se registrará también en las demás. Es una utilidad muy útil, valga la redundancia, de las instancias. Que en Blender literalmente se llaman duplicados vinculados. Ya que son pues, duplicados de la misma pieza, pero están vinculados, de manera que si modificamos uno, se cambian los demás. Estamos haciendo esos salientes para que abracen
la otra pieza y luego tenemos que colocar unos tornillos, que son prácticamente ya algunas de las pocas piezas que nos faltan por hacer. Vale, añadir unos tornillos para colocar a lo largo del arma. Y es una fase que es curiosa porque estamos ya añadiendo los últimos retoques, los últimos detalles, y hasta parece que es una mezcla, la sensación es una mezcla de... estamos cansados ya de modelar este objeto y estamos pues a gusto de que se va a terminar pronto, pero al mismo tiempo tenemos el problema de que, o sea, sentimos que, jolín, después de tantas horas se va a acabar. Es como una mezcla de amor-odio con, con el modelo, ¿no? Ahí está explicando varias cosillas para modelar tornillos. Ya veis que hasta los tornillos los hemos definido con todo el detalle posible. Y es que esto, si luego tuviéramos que hacer un retopo y quemar un normal map, tendríamos aquí todo el detalle necesario, ¿no? Y nada, ahora pasamos a colocar tornillos. Para colocar los tornillos además utilicé una herramienta interesante que es el snap a las caras. Es la misma herramienta que utilizamos para el retopo, pero seleccionando varios parámetros como hacerlo que se nos ajuste a... en el modo de ajuste le ponemos el activo en vez del más cercano y activando varios de esos botones que hay al lado de las opciones de snap es genial porque podemos duplicar el tornillo o hacer una instancia y si colocamos el cursor encima del arma se nos va a alinear y se va a orientar a esa superficie, ¿no? Es la verdad una forma muy rápida de alinear este tipo de detalles. O sea, lo duplicamos, vamos pasando por encima del modelo y podemos ver que el tornillo se adapta a la superficie y se gira siguiendo la forma de la superficie. Bueno, pues aquí tenéis el resultado del AR9, el modelo que hicimos en estos webinars. Y nada, como habéis visto, el proceso aquí en el timelapse ha sido alrededor de una hora, un poquito menos de una hora, pero en tiempo real fueron alrededor de 20 horas. Así que os recomiendo que veáis el proceso en tiempo real para poder ver los detalles, las técnicas que hemos utilizado. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.